Florence Scovel Shinn decía que la vida no es un caos, es un juego regido por leyes mentales y espirituales. Cada pensamiento es una jugada, cada palabra un movimiento en el tablero del universo. Quien juega con miedo, duda de su poder. Quien juega con fe, mueve las piezas de la prosperidad con elegancia silenciosa. La pregunta es, ¿de qué lado estás jugando? Muchas personas viven creyendo que el dinero es el premio final, cuando en realidad es solo el reflejo de cómo se juega el juego de la mente. Ruegan, piden, se quejan, pero todo eso refuerza la misma vibración de carencia. La prosperidad no responde al desespero, responde a la coherencia. Y la coherencia ocurre cuando la fe habla más alto que el miedo. Imagina por un instante que el universo es un espejo. No juzga, solo refleja. Si dices, no tengo, te devuelve, no tienes. Si afirmas, soy próspera, empieza a reorganizar realidades para que eso se haga visible. El decreto es tu contraseña de acceso, y cada frase que pronuncias es un código que el universo traduce. Las personas que viven en escasez juegan un juego antiguo, diseñado para perder. Repiten frases de carencia, se sabotean al decir, no puedo, es difícil, falta dinero. Pero el universo no entiende ironías, entiende vibraciones. Y cada vez que hablas de falta, entrenas a la mente para ver el vacío, y el vacío se multiplica. La abundancia comienza cuando decides aprender las reglas. La primera es simple pero poderosa. No luches contra lo que no quieres. Alimenta lo que deseas ver crecer. Florence decía, el hombre puede cambiar su mundo cambiando sus palabras. Cuando esa verdad llega al corazón, el juego cambia, y el marcador se inclina a tu favor. Piensa en cada mañana como un nuevo tablero. Las piezas ya están ahí. Pensamiento, palabra, emoción y acción. La diferencia entre prosperar y sentirse atrapado está en qué pieza mueves primero. Si es el miedo, el juego se bloquea. Si es la fe, la abundancia responde. Y cada jugada consciente te acerca al flujo natural y sin esfuerzo. Quien entiende el juego invisible empieza a notar las señales. El dinero fluye con gratitud, las puertas se abren con ligereza, y la prosperidad aparece cuando dejas de controlar el tiempo divino. La fe no es esperar, es saber que el resultado ya fue decidido a tu favor, y así, poco a poco, comienzas a jugar con conciencia. El miedo pierde fuerza, el decreto toma forma, y la vibración se alinea con el ritmo del universo. Es entonces cuando la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza sagrada. Una danza entre tú y lo infinito. Pero existe una llave más poderosa que todas las jugadas, y está en tus palabras. Florence Scovel Shinn decía, tu palabra es tu varita mágica. Cada frase pronunciada es una orden vibracional que el universo cumple con precisión. Cuando hablas, el campo responde, incluso si tu mente no lo nota. Por eso muchas personas oran pidiendo prosperidad y siguen atrayendo deudas. Sus palabras contradicen sus oraciones. El decreto es el punto donde lo humano se encuentra con lo divino. No es súplica, es comando creador. Florence enseñaba que el decreto debe nacer de la fe, no de la necesidad, porque cuando suplicas, declaras carencia, cuando decretas, anuncias posesión. La diferencia es sutil, pero cambia toda la vibración del campo. Prueba decir en voz alta, con presencia y respiración consciente. Nada me falta, porque todo lo que es mío por derecho divino, ya está en camino hacia mí. Camino en abundancia, hablo en abundancia y respiro en la certeza de que el bien perfecto ya fue dado. Este tipo de frase realinea tu frecuencia y el universo escucha de inmediato. Muchos piensan que hablar con lo invisible es locura, pero lo invisible es lo que responde primero. Cuando hablas con fe, el universo reorganiza los átomos a tu alrededor.
Es el mismo principio que hace que un te amo sane y un no sirves enferme. La palabra es energía condensada, y toda energía obedece a la intención. Observa cómo, después de un decreto consciente, algo cambia en el cuerpo. El pecho se expande, el miedo disminuye y aparece una sensación de certeza. Eso es la vibración alineándose. El dinero empieza a moverse cuando siente que hay un espacio seguro para existir, y la fe crea ese espacio. No se trata de repetir 1000 veces algo que no sientes, sino de elegir una sola frase y vivirla hasta que se vuelva verdad. Florence decía que el verbo es el pincel del alma. ¿Qué estás pintando con él? ¿Escasez o prosperidad? Dos personas pueden decir, estoy bien, pero solo una vibra eso de verdad. Y el universo nota la diferencia. Cada palabra es una semilla sembrada en el suelo invisible de la mente. Las semillas de abundancia germinan con fe y silencio. Las de escasez, con duda y prisa. Y la cosecha siempre llega, incluso si olvidas lo que plantaste. Por eso el verdadero poder está en vigilar lo que dices cuando nadie te escucha. A medida que la conciencia despierta, el decreto se vuelve natural, una extensión del ser. No es un ritual mecánico, es un modo de existencia. Pero hay un enemigo silencioso que roba el poder de la palabra antes de que florezca. Y tiene una voz que suena peligrosamente familiar. Hay algo curioso que casi nadie nota. El miedo responde primero cuando la fe aún duda. Se infiltra en las palabras, disfrazado de prudencia. Y cuando dices, espero que funcione, el miedo traduce, dudo que suceda. El universo no escucha frases, escucha frecuencias. Y el miedo tiene una voz fuerte. Muchos decretan abundancia con los labios, pero emiten escasez con el corazón. Es como intentar escuchar música con el dial fuera de sintonía. La melodía existe, pero solo se oye ruido. El dinero, la prosperidad, el amor, todo se desordena cuando la vibración interior vibra en tensión, no en certeza. El miedo es un actor talentoso, se disfraza de lógica y finge protegerte. Dice, no gastes ahora, espera el momento correcto. ¿Y si no resulta? Pero cada frase es un decreto invertido, un hechizo de contención que bloquea el flujo del bien. El universo no entiende no quiero perder, solo entiende perder. Una práctica simple puede desenmascararlo. Antes de decretar, respira profundo y observa tu cuerpo. Si hay tensión, duda o prisa, aún habla el miedo. Espera hasta que el cuerpo se ablande, y entonces di el decreto. La fe verdadera suena tranquila. El miedo siempre grita. El dinero es sensible a la vibración. No llega por obediencia, llega por afinidad. Si lo temes, se aleja. Si lo tratas con amor y respeto, se acerca. La prosperidad es relación, no conquista. Y el miedo es ese compañero que sabotea la relación desde el primer saludo. Observa cómo la mente temerosa intenta controlar el cómo y el cuándo, pero el universo no opera bajo presión. La fe no fuerza el tiempo, descansa en la certeza. Cuando entregas, el campo se reordena en silencio. Cuando controlas, se bloquea. La entrega es el idioma de la abundancia. El miedo repite tus oraciones, pero distorsiona las palabras. Dice, Dios, ayúdame. Y el universo responde, necesita ayuda. Cuando la fe habla, afirma, ya fui ayudado. Y el universo confirma, así es. Es sutil, pero esa línea separa al que manifiesta del que implora. Por eso, obsérvate. No toda voz interna es fe. A veces es solo miedo disfrazado de sabiduría. Pero cuando logras silenciarlo, el decreto vuelve a ser puro. Y el universo vuelve a obedecer. Y en ese silencio nace la verdadera magia, el vacío que prepara el camino para el flujo del bien. Pocos entienden que la abundancia no comienza con tener, sino con soltar. Existe una ley sutil que Florence llamaba la ley del vacío. Decía,
El universo aborrece el vacío, no porque lo tema, sino porque el vacío atrae plenitud. Cuando limpias el espacio, el universo envía provisión. La mayoría pide prosperidad, pero vive emocionalmente saturada. Guardan ropa que no usan, relaciones que ya murieron, culpas que ya no sirven. El dinero, que es energía, lo siente. No fluye en lugares donde el miedo a perder es mayor que la fe en recibir. Crear espacio es un acto espiritual. Dona lo que no usas, perdona lo que ya pasó, elimina mensajes que te atan al ayer. Cada gesto es un decreto silencioso que dice, confío. Y el universo responde reorganizando todo a tu alrededor. La prosperidad es el reflejo natural de la ligereza interior. Florence contaba historias de personas que destrabaron su abundancia simplemente limpiando un cajón. Y no es metáfora. Cuando decides vaciar lo que vibra escasez, el campo percibe el nuevo patrón y te envía más de lo que esperabas. El dinero ama el orden vibracional. El vacío, contrario a lo que muchos creen, no es ausencia, es potencial. Es el campo puro antes de la forma, el mismo punto donde el decreto cobra fuerza. Cuando creas espacio, envías al universo un mensaje claro. Estoy lista. Y el universo responde con rapidez, porque finalmente tiene dónde aterrizar. Pero hay un tipo de vacío aún más poderoso, el silencio interno. Cuando dejas de intentar entender, justificar o controlar, algo mayor se mueve. La fe habla alto, incluso en silencio. Y en ese espacio de quietud, la vibración se expande, como si el universo respirara contigo. Observa qué está ocupando espacio en ti ahora. Resentimientos, objetos, promesas antiguas. Cada uno tiene un peso vibracional. Soltar no es rendirse, es confiar en el flujo del bien. Y el flujo solo se revela cuando hay paso libre. La abundancia es movimiento, y el vacío es su camino. Y así, cuando aprendes a honrar el vacío, algo mágico ocurre. El universo comienza a llenar sin esfuerzo. Las oportunidades aparecen, el dinero fluye, y la vida se reequilibra. Pero existe una fuerza aún más sutil que potencia el decreto y da forma a lo invisible, y nace en la imaginación. La imaginación es el laboratorio secreto del espíritu. Allí el decreto toma forma, color y textura. Florence veía la mente como el pincel de Dios en acción. Cuando imaginas con claridad y emoción, no estás creando algo nuevo, estás recordando lo que ya te pertenece por derecho divino. El problema es que la mayoría imagina lo peor. Visualiza deudas, rechazos, pérdidas, y luego lo llama realidad. Pero la realidad no es más que la proyección de la vibración más repetida. El universo es un proyector fiel. Solo reproduce la película que insistes en mirar. La imaginación dirigida es la fe con ojos. Cuando cierras los tuyos y sientes el resultado como presente, el cuerpo entero cambia de frecuencia. La respiración se suaviza, el corazón se abre y la vibración se eleva. Es en ese estado donde el decreto adquiere poder. No son las palabras las que crean, es la emoción que las sostiene. Haz un pequeño ejercicio. Imagínate viviendo tu prosperidad ahora. Mírate pagando con alegría, bendiciendo el dinero que sale y el que llega. Siente el alivio de quien confía. No es fantasía, es entrenamiento vibracional. El universo entiende la coherencia, no la ansiedad. Cuando la fe se une a la imaginación, el decreto se vuelve magnético. Todo lo que vibra igual comienza a moverse hacia ti. Personas, ideas, oportunidades. Nada escapa a la ley de correspondencia vibracional. Es como si el campo dijera, ella recordó quién es. Y entonces, lo invisible se hace visible. Comprende esto. Imaginar no es forzar lo imposible, es reconocer lo inevitable. No estás pidiendo algo, te estás alineando con lo que ya fue concedido. Cuanto más natural sea la visualización, más rápido responde el universo. Fe e imaginación son las alas de la manifestación. Florence decía,
El alma que sabe imaginar nunca conoce limitación, porque donde hay imagen clara, no hay duda, y donde no hay duda, hay poder. Cierra los ojos y mira con el corazón, porque lo que imaginas con fe se vuelve inevitable, y pronto el espejo de la vida te mostrará su reflejo. Pero existe una ley silenciosa que gobierna ese espejo y explica por qué ves lo que ves. La ley del eco vibracional de tus pensamientos. Existe una ley antigua, silenciosa y perfecta, la ley de correspondencia. Dice que el mundo siempre refleja el estado interno. Lo que vibra adentro se manifiesta afuera. No hay excepción. Por eso cambiar la mente es cambiar el destino. El universo es demasiado literal para ignorar tu frecuencia. Observa. Cuando piensas, la vida es dura, el cuerpo se tensa, el rostro se cierra y el dinero se aleja. Cuando piensas, confío, el pecho se abre, la energía fluye y las oportunidades aparecen. No es magia, es vibración en acción. El universo reordena la materia según la coherencia de tu fe. La mente es una impresora cósmica. Todo lo que crees en secreto, lo materializa con precisión. Las personas, las situaciones, incluso los retrasos, son impresiones energéticas de ideas internas. Florence decía que nadie puede escapar de su propia conciencia. Y eso es tanto poder como responsabilidad. Un ejemplo claro: quien cree que el dinero es sucio, lo rechaza sin darse cuenta. Quien cree que la prosperidad es natural, la atrae. No es suerte, es sintonía. El decreto habla, pero el pensamiento silencioso define el tono de la frecuencia. La abundancia no es algo que buscas, es algo que permites. Y permitir es alinearte con la certeza. La fe no es creer que va a pasar, es saber que ya está pasando, aunque aún no lo veas. Esa es la vibración que el universo reconoce y amplifica. La mente humana es como una antena que capta y emite señales todo el tiempo. El universo, como un espejo vivo, solo devuelve lo que emites. Por eso intentar cambiar el mundo externo sin cambiar el interno es como querer modificar el reflejo sin tocar el rostro. Es esfuerzo desperdiciado. La buena noticia es que el eco puede reescribirse. Cada vez que cambias el tono de un pensamiento, del miedo a la fe, de la escasez a la gratitud, el campo responde de inmediato. Es sutil pero real. Cambian las conversaciones, surgen oportunidades y el dinero fluye con más ligereza. Y cuando entiendes que el universo no juzga, solo refleja, aparece un poder sereno. Dejas de luchar y comienzas a crear. Y en ese silencio entre el pensamiento y el reflejo, nace el secreto más delicado de todos, el arte de no interferir con lo que la fe ya decidió. Existe un instante sagrado entre el decreto y la manifestación, el momento de no interferir. Es el punto donde lo humano entrega y lo divino actúa. Florence lo llamaba el arte de la no resistencia, la capacidad de descansar en la certeza de que el universo ya escuchó. Es el silencio después de la oración. La mayoría no falla por falta de fe, sino por exceso de control. Quieren decidir el camino, el tiempo, la forma. Pero la fe es confianza sin guión. Es como sembrar una semilla y exigir que brote en un día. El suelo trabaja en silencio, y el universo también. El decreto es el lenguaje de la creación, el silencio es la prueba de la confianza. Cuando decretas algo con fe y luego preguntas, ¿ya pasó?, le dices al universo que aún dudas. La vibración se interrumpe, el flujo se detiene, y el campo debe empezar de nuevo. La fe no es inercia, es serenidad activa. Actúas cuando hay inspiración, no miedo. Actúas con ligereza, no con urgencia. Ese tipo de acción tiene poder magnético. Las puertas correctas se abren sin esfuerzo, porque no son empujadas, son atraídas por la frecuencia correcta. El dinero, por ejemplo, obedece esta ley. Fluye cuando hay paz y se esconde cuando hay ansiedad.
Cuando confías en el flujo de la prosperidad, el dinero deja de ser un problema y se vuelve un mensajero. Llega cuando hay armonía entre el decreto y el silencio que le sigue. Hay una diferencia sutil entre soltar y rendirse. Rendirse es cerrar el corazón. Soltar es abrir espacio para que la fe trabaje. Cuando sueltas, la vibración se expande. Es como sacar los dedos del río. El agua sigue fluyendo, pero con más fuerza, dirección y gracia. La fe perfecta no grita, no suplica, no pregunta, afirma y luego calla. Y en ese silencio, el universo se mueve con precisión divina. En ese punto, el decreto se convierte en destino, porque lo que fue creado con fe no necesita insistencia, solo confianza vibracional. Y cuando el corazón aprende a descansar, el universo responde en sinfonía. Las coincidencias aparecen, el flujo se acelera y la abundancia se manifiesta sin esfuerzo. Entonces, el dinero deja de ser búsqueda y se convierte en energía obediente, la expresión más suave de la confianza. Florence enseñaba que el dinero es un sirviente espiritual. No obedece al que lo teme, sino al que lo honra. Cuando hablas de él con culpa, siente rechazo. Cuando lo tratas con respeto y gratitud, reconoce la vibración de la abundancia y regresa. El dinero es un espejo que amplifica la fe. La prosperidad comienza en cómo hablas del dinero cuando nadie te oye. Si lo llamas mal necesario, se esconde. Si lo llamas energía sagrada, se acerca. Porque el universo no distingue metáforas. Responde a la emoción detrás de las palabras. El decreto es la clave vibracional que abre este flujo. Muchos oran por abundancia mientras se quejan de las cuentas. Dicen, no soporto pagar esto, y el universo entiende. Sigue enviando más cuentas. La queja bloquea el flujo. Pero cuando pagas con gratitud, afirmando, agradezco tener con qué cumplir, algo cambia. El dinero siente que puede confiar en ti. El dinero es movimiento. Necesita circular para cumplir su propósito. Guardarlo con miedo es encarcelar la energía de la prosperidad. Gastarlo con conciencia es liberarla. El secreto no es ahorrar por miedo, sino invertir con fe, porque el universo recompensa toda expansión hecha con confianza vibracional. Hay una diferencia entre desear tener y ser próspero. Quien desea vibra ausencia. Quien es, vibra certeza. Y el dinero percibe esa diferencia. Cuando vives en gratitud y generosidad, el universo entiende que ha encontrado un canal limpio y comienza a derramar más. La fe es la única inversión que nunca falla. Cuando crees que el dinero es una fuerza divina en acción, empieza a sentirse atraído por tu coherencia. La prosperidad ocurre cuando el decreto y la emoción dicen lo mismo. Y eso solo sucede cuando la mente deja de luchar contra el flujo y empieza a fluir con él. Un ejercicio sencillo. Cada vez que el dinero entre, bendícelo. Cada vez que salga, bendícelo también. Di, vas a multiplicarte y volver en alegría. Esto reprograma el campo. El universo entiende que no eres carente, eres colaborador. Y quien coopera con la abundancia, nunca queda sin ella. Y cuando finalmente comprendes que el dinero no es enemigo, sino mensajero, todo cambia. Empieza a obedecer tu estado de conciencia, no tus circunstancias. Y entonces, la vida empieza a hablarte en señales, gestos sutiles del universo que confirman que el decreto fue escuchado. Cuando el decreto es verdadero, algo cambia en el campo. La vibración se ajusta, y el universo empieza a responder con precisión matemática. No es coincidencia, es correspondencia. Las señales son el lenguaje silencioso de la fe. Confirman que la oración fue escuchada, incluso antes de que la forma aparezca. Estas señales se manifiestan de muchas maneras. Una frase repetida, un número constante, una persona que llega con la respuesta exacta. Son ecos vibracionales, mensajes del universo diciendo, sigue, vas bien. La prosperidad siempre anuncia su llegada con pequeños destellos de orden.
pero se necesita tener los ojos internos abiertos. Quien vive con prisa no ve la sincronicidad, la llama suerte o casualidad, y así pierde el diálogo con lo divino. La fe es atención. Es ese estado de presencia que permite leer los susurros con los que el universo habla cada día. Haz este ejercicio. Cuando algo inesperado ocurra, pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esta situación? A veces, el universo responde con retrasos o con giros. No es castigo, es redirección. La fe madura sabe que el aún no es solo una forma de decir, hay algo mejor en camino. El dinero también habla este idioma. Cuando el flujo se detiene, algo necesita purificarse. Quizás un miedo, quizás una creencia vieja. Cuando vuelve a moverse, es porque el campo se limpió. El dinero es un mensajero obediente de la vibración. Siempre indica si estamos en coherencia o resistencia. El universo ama jugar con la sincronicidad. Te prueba con pequeños milagros disfrazados. Una canción que suena justo a tiempo. Un libro que se abre en la página perfecta. Cuando vibras en fe, nada es casual. Todo es comunicación viva con el campo. Por eso la gratitud abre portales. Cada vez que reconozcas una señal, agradécela. Eso refuerza el canal. La abundancia adora ser reconocida. La prosperidad crece cuando celebras lo invisible, porque el universo entiende. Ella comprendió el lenguaje. Y cuanto más atento estás, más habla el universo. Te muestra caminos, oportunidades, encuentros mágicos. Todo empieza a bailar en sinfonía con tu frecuencia. Y ahí ocurre el giro. Dejas de pedir señales y te conviertes en una. Pero antes de eso, aún queda una última llave, la puerta secreta del éxito. Florence llamaba a esta revelación la puerta secreta del éxito. Decía que el verdadero triunfo no es conquistar algo, sino vivir en sintonía con el bien ya manifestado. El éxito es una vibración, no un resultado. Es el momento en que la fe deja de ser esperanza y se vuelve certeza encarnada. Cuando vives como si ya fueras próspera, algo cambia a tu alrededor. Las personas te perciben distinto, las oportunidades aparecen, el dinero fluye con naturalidad. Porque el universo no lee historias, lee vibraciones. Si vibras, soy abundancia. Todo lo que coincide con eso empieza a reconocerte también. Vivir como si ya fuera no es fingir, es recordar. Es encarnar el decreto, permitir que hable a través de tus gestos, tu voz y tus decisiones. La fe verdadera no ensaya el futuro, lo habita. Cada palabra, cada acción, cada respiración se vuelve una extensión del campo que decidiste sostener. Piensa en el éxito no como meta, sino como frecuencia. Una persona que vibra prosperidad no necesita demostrar nada. Irradia confianza. Por eso los sabios parecían siempre en paz. Sabían que el universo ya había dicho sí antes de que pidieran. El decreto, cuando es real, ya nació concedido. Ese estado de ya ser es la manifestación consciente. No hay ansiedad, porque no hay distancia. La vibración del resultado ya está en el ahora. El tiempo se curva cuando la fe es plena. Todo ocurre con suavidad, porque no hay separación entre quien pide y lo que recibe. Pero vivir en esa frecuencia exige presencia. Es no dejarse arrastrar por la duda colectiva, ni por las viejas historias de escasez. Es caminar con la certeza serena de quien sabe que lo invisible está trabajando. El universo es exacto. Solo necesita una vibración estable para construir sobre ella. Cuando la mente corre, la fe la trae de vuelta. Cuando el miedo susurra, el decreto lo calla. Y en ese equilibrio, el campo florece. La prosperidad no es conquista, es recuerdo. Es la memoria de lo divino actuando a través de la forma humana, el flujo natural de la creación consciente. Y entonces, el juego termina como empezó, en silencio. Porque quien entiende las leyes del universo no clama por milagros, vive como el milagro mismo. Y es en ese estado donde la puerta secreta del éxito se abre,
revelando el mismo lugar donde todo comenzó, el ahora. Acabas de hablar el idioma que el universo entiende. Y él ya empezó a responder. Tal vez aún no lo notes, pero algo se movió. El campo escuchó tu decreto, y la vibración de escasez comenzó a disolverse. En las próximas horas, observa. Pequeñas sincronicidades te mostrarán que el flujo está regresando. Recuerda, el poder no está en las palabras solas, sino en la fe que las sostiene. Repite este decreto cada mañana y cada noche, no como quien ruega, sino como quien ordena con amor. Cada vez que digas, nada me falta, el universo responderá, así es. Porque quien habla con certeza, habla con Dios. Ahora cierra los ojos y siente. Algo en ti se ha aligerado. La duda perdió fuerza, el miedo se disolvió y el corazón se abrió. Así comienza la abundancia, como un susurro, no como un estruendo. Has roto el ciclo invisible, y lo demás es solo permitir que el bien perfecto se revele. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para aprender más, sino para recordar más. Porque la sabiduría de Florence no enseña algo nuevo. Despierta lo que ya vive en ti. Y cuando vives como si ya fueras próspera, el universo no tiene elección. Solo puede confirmarlo.